Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a vuestro canal Espiritualidad Práctica. Este estudio lo dedicaremos a estudiar qué o quién es el Espíritu Santo y cómo actúa en nosotros. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Es una fuerza? ¿Es una energía? ¿Es una persona o es Dios? ¿Cuál es su función? Hace milagros, transmite dones a las personas, hace hablar en lenguas, es nuestro abogado defensor, el que nos ayuda, el que nos consuela. Vamos a estudiar este tema despojándonos de toda idea preconcebida. Vamos a interpretar solo en base a lo que dice la palabra de Dios. Porque hay gente que interpreta en base a la idea preconcebida de la existencia de una Trinidad. Y eso, hermanos, interpretar en base a una idea preconcebida y que hemos creído sin más, eso es un gran error. Nunca hemos de creer lo que otra persona nos dice. Hemos de investigarlo a fondo, por nuestra propia cuenta. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Investigar, escudriñar las Escrituras con la palabra de Dios como base, no tomando una teoría, una creencia, una doctrina humana como es la doctrina de la Trinidad como base. Os leo la definición de doctrina. Teoría o conocimiento enseñado como verdadero por uno o distintos autores, que es impartida como una verdad absoluta e incuestionable. No, hermanos, tenemos que cuestionarlo todo e investigarlo todo. No debemos creernos las cosas sin más. Eso es un gran error. Leamos Génesis 1:2. Dice: Ahora bien, resultaba que la tierra se hallaba sin orden y desierta, y había oscuridad sobre la superficie de la profundidad acuosa, o el abismo. Este era un abismo de agua. Toda la tierra estaba cubierta de oscuridad y cubierta por agua, puesto que la tierra seca aparece en el tercer día de la creación. Sigue diciendo, y la fuerza activa de Dios, el Espíritu Santo de Dios, se movía de un lado a otro sobre la superficie de las aguas. La palabra hebrea para fuerza activa es ruaj, que significa aliento, viento, soplo, espíritu. La palabra para Dios aquí no es Yahvé ni Padre, sino Elohim, sin artículo. Cuando en la Escritura encontramos la palabra Elohim sin artículo, suele referirse a Cristo, al Verbo, al Hijo de Dios, pero depende del contexto, ya que la palabra Elohim a veces se refiere a humanos o a dioses paganos también. En este texto de Génesis 1:2 que acabamos de leer, figura la palabra Elohim sin artículo, por lo tanto se está refiriendo a Cristo, al Verbo, a la palabra. La palabra Elohim significa ser poderoso o juez y ha sido utilizada en las Escrituras para referirse a gran cantidad de seres, a ángeles, a dioses paganos en singular, un solo dios, o a dioses paganos en plural, varios dioses. Se ha utilizado para referirse a humanos, por ejemplo, a jueces, y también se ha utilizado para referirse a Cristo cuando no lleva el artículo y al Padre cuando lleva el artículo, traduciéndose el Todopoderoso. Cuando la palabra Elohim no lleva artículo, tiene un significado cualitativo, expresando una cualidad del sujeto. Así pues, sabiendo esto, traduzcamos correctamente 1 de Juan 1:1. Dice: En el principio el verbo era, o el verbo ya existía. Es decir, en el principio
se refiere al principio de la creación, al igual que en Génesis 1:1, donde dice en el principio, Bereshit, Dios creó los cielos y la tierra. Y es que Cristo fue creado mucho antes del principio de la creación de los cielos y la tierra. Fue creado en el principio de la eternidad. Fue la primera creación, lo primero que engendró el Padre, su Hijo unigénito. En Génesis 1:1 aparece la palabra Elohim también sin artículo. Por lo tanto, el Dios creador de los cielos y la tierra en el principio es el Verbo, el mismo Elohim creador de Juan 1:1. El Verbo, la palabra, Cristo, en quien el Padre delegó toda su autoridad y poder para crear los cielos y la tierra. Sigamos leyendo Juan 1:1 y veremos cómo confirma que Cristo, el Verbo, es el Dios creador del Génesis 1:1. Habíamos dicho que en el principio de la creación de los cielos y la tierra, el Verbo, el Hijo de Dios, ya existía, porque fue el principio de la creación de Dios Padre, como dice Apocalipsis 3:14. Dice: estas cosas son las que dice el Amén. El Amén significa el verdadero, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de el Dios, Ha-Elohim. Ha-Elohim es el Todopoderoso, Dios Padre. Vemos como el Verbo, Cristo, no existía desde siempre, sino que tuvo un principio. Fue el Hijo unigénito de Dios. Fue el primer ser que engendró Dios, el Padre. Si no tuviese principio, sería ingénito, no unigénito. Cristo sí es eterno, puesto que no tiene fin, nunca muere, pero sí tuvo un principio. Fue el principio de la creación de Dios, su Hijo unigénito. Fue engendrado por Dios, por el Padre. De hecho, Dios es su Padre. ¿Quién es un Padre? El que nos da la vida. Si Cristo hubiese existido desde siempre, no podría llamarle Padre porque no lo habría traído a la existencia, no le habría dado la vida. Un Padre es el que hace posible que lleguemos a existir, el que nos da la vida, el que nos engendra. Todos los hijos de Dios somos creación suya. Cristo existía antes de la creación de los cielos y la tierra, desde el principio de la eternidad, pero sí fue engendrado por Dios. Y el Padre delegó todo su poder en él, toda su divinidad y potestad creadora, llegando así Cristo, el Verbo, a ser un Elohim creador, un ser poderoso creador, un ser de naturaleza divina al 100%, con el poder creador de su Padre, pero sin ser el Padre. El Padre le otorgó el privilegio de ser el hacedor de los cielos y la tierra. Dios Padre fue el arquitecto, el fundador. Cristo fue el maestro de obras y los ángeles fueron los obreros. Todos ellos se valieron del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, del Ruaj, para materializar el plan divino. A través de la fuerza creadora de Dios, de su Espíritu Santo, el Ruaj HaKodesh, los cielos y la tierra fueron creados. Dice Juan 1, 9 y 10, hablando de Jesús: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía al mundo. En el mundo estaba, y por medio de él fue hecho el mundo. Bien, voy a leer Juan 1:1 completo para que veáis cuál es la traducción correcta. Dice: en el principio la palabra existía, o la palabra era, y la palabra estaba con Dios. Aquí sí dice Ha-Elohim, el Padre. El Hijo estaba con el Padre.
Y la palabra o el verbo era divino. Era de naturaleza divina. La traducción correcta es divino, de naturaleza divina, porque aquí Elohim está escrito sin artículo, por lo tanto denota cualidad, es un adjetivo calificativo, cualidad de divinidad. El verbo era de naturaleza divina. ¿Qué traducción aparece en la Biblia Reina Valera del 60? Está mal traducida, con la intención de apoyar sus ideas preconcebidas trinitarias paganas romanas. Dice, y el verbo era Dios. Cuando Cristo jamás quiso hacerse igual a Dios. Leemos esto en Filipenses 2:6. Dice, hablando de Jesús, quien aunque existía en la forma de Dios, o sea, aunque en el cielo era de naturaleza divina, no consideró ser igual a Dios. No, antes bien, se despojó a sí mismo y tomó la forma de un esclavo y llegó a estar en la semejanza de los hombres. Juan 14:28 dice, oyeron que les dije, me voy y vengo otra vez a ustedes. Si me amaran, se regocijarían de que sigo el camino al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Vemos como Cristo nunca dijo ser igual al Padre y mucho menos ser el Padre. Eso es una barbaridad. ¿Cómo puede ir Jesús al Padre si está encarnado en la tierra? Si fuese el mismo Padre encarnado, Dios hecho hombre, no podría ir al Padre. No tiene ningún sentido. Además, dice Juan 1:18, a Dios ningún hombre lo ha visto jamás. El Hijo unigénito, que está en la posición del seno para con el Padre, lo ha explicado. Si Jesús hubiese sido Dios hecho hombre, todos habrían visto a Dios al verlo a Él, pero no es así. Los trinitarios alegan que Cristo es Dios porque los fariseos decían que solo Dios puede perdonar pecados. Y Jesús perdonaba pecados. Pero fijaos qué contestó Jesús a esto. Mateo 9:5. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? O decir levántate y anda. Sin embargo, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Él nunca dijo que perdonaba pecados porque era igual a Dios, sino porque su Padre le había dado la autoridad para perdonar pecados y a su vez Él se la dio a los discípulos para que perdonasen pecados. Es muy distinto. Pero cómo las personas tuercen las Escrituras, que son claras y sencillas, para dar crédito a sus ideas preconcebidas, como es el caso del misterio de la Trinidad. No es un misterio, simplemente es una adaptación. Es otra adaptación pagana romana al cristianismo, al igual que la Navidad o la adoración al sol transformada en el domingo como festivo. Si Cristo hubiese querido enseñar la Trinidad a sus discípulos, algo tan importante lo habría hecho, pero no lo hizo, sino que siempre respetó la jerarquía celestial, poniendo al Padre por encima de él, diciendo el Padre es mayor que yo, y haciendo su voluntad y no la suya. Muchos intentan explicar la falsa doctrina trinitaria diciendo que Jesús jugaba un papel, un rol como humano, y como humano en la carne se hizo inferior a Dios, pero no es así. No os dejéis engañar. Él siempre ha respetado la posición superior de Dios tanto en el cielo como en la tierra. Otra prueba de que el Hijo no es igual al Padre, ni mucho menos es el Padre, lo tenemos en el texto donde dice que el Hijo, estando incluso resucitado, ya no como humano, sino estando a la diestra del Padre, no sabe el día ni la hora en que ha de venir a la tierra. Solo el Padre lo sabe.
Por lo tanto, se desmonta totalmente el argumento de la inferioridad de Cristo por su rol como humano, puesto que la presencia de Cristo en la tierra, la parousia, cuando Él personalmente venga a arrebatar a su pueblo, ocurrirá estando Él ya resucitado y con su plena naturaleza divina al 100%. Aún en esa posición divina, ya resucitado, el Hijo no sabe ni el día ni la hora en que ha de venir. Solo el Padre lo sabe. Por lo tanto, no puede ser Dios. Los trinitarios se enredan en un galimatías tremendo, sin ningún sentido, diciendo que Cristo no es el Padre, pero es Dios. Y meten también al Espíritu Santo por medio, para que les salgan las cuentas y su deidad sea trina, como los dioses paganos trinitarios babilónicos, hindús y egipcios. Y como no tiene ni pies ni cabeza todo lo que nos cuentan, lo solucionan diciendo que es un misterio. El origen de la Trinidad lo vemos en los dioses trinitarios babilónicos. Según el historiador Ctesias, existieron en Babilonia varias tríadas de dioses después de la muerte de Nimrod. El templo erigido al dios Belo fue coronado con 3 estatuas: Bel o Bel-Merodach, el que anteriormente fue Marduk o Nimrod, su madre Rea, que es Semiramis o Astarte, y la esposa de Bel-Merodach, Juno o Beltis. Según el historiador griego Diodoro de Sicilio, en un periodo babilónico, la triada religiosa constaba de 2 diosas y el hijo, a saber, Zeus, Hera, la Juno romana, esposa de Zeus, y Rea, la madre de Zeus. Otra triada era la de Sin, el dios luna, Shamash, el dios sol, e Istar o Semiramis. En Egipto era venerada la triada Isis, Osiris, Horus. La Trinidad tebana en Grecia consta de los dioses Amón, Mut y su hijo Honsu. En la India, Brahma, Shiva y Vishnu. Multitud de dioses trinos. El Imperio Romano abarcó Egipto, Grecia y Babilonia, con lo cual el catolicismo romano adaptó estas tríadas divinas al cristianismo. Quien no vea el paralelismo es porque no quiere verlo. Retomemos el tema de hoy, que es el Espíritu Santo, al que también han metido en la Trinidad, por eso habló sobre la Trinidad. El Espíritu Santo de Dios no es una persona, es la fuerza activa de Dios con vida propia, una fuerza de la cual hemos de ser llenos para poder nacer de nuevo. Una persona no puede llenar de sí misma a 120 personas como lo hizo en Pentecostés. Una energía sí. Algunos argumentan que ha de ser una persona porque el Espíritu Santo puede contristarse, como dice Efesios 4:30. Dice: también no estén contristando al Espíritu Santo de Dios, con el cual han sido sellados para el día de la redención. Aquí dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Si fuese una persona, debería de decir que fuimos sellados por el Espíritu Santo, no con el Espíritu Santo. ¿Y cómo es que una fuerza o una energía puede contristarse? Porque todo lo que está en la presencia de Dios tiene vida propia. Además, está hablando de forma metafórica. Para nosotros es difícil de entender que una energía tenga vida propia y pueda ser nuestro abogado defensor o pueda contristarse. Pero en el cielo, en la presencia de Dios, todo tiene vida propia. Hasta los ojos que cubren a los querubines y las propias ruedas tienen vida propia, porque en ellos mora el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es vida y da vida a todo lo que es lleno por Él.
Después leeremos el texto de Ezequiel, donde habla sobre las ruedas que acompañan a los querubines. Para nosotros, aquí en la tierra, sería imposible que una rueda tuviese vida propia, ¿no? Pero no podemos interpretar las escrituras desde el punto de vista y las leyes físicas de la materia, las leyes terrenales. Las leyes de la materia no son iguales que las leyes que rigen el espíritu en los planos celestiales. Cada dimensión tiene sus propias leyes y son distintas a las que nosotros conocemos aquí en la tierra. Nosotros solo conocemos las leyes que rigen la materia, pero abramos la mente para comprender las leyes que rigen el espíritu y no queramos materializar o personalizar al Espíritu de Dios, simplemente porque tiene vida propia y puede contristarse o puede defendernos o puede consolarnos. Porque esa es su naturaleza, siendo un espíritu, una energía, una fuerza, un aliento de vida, un soplo con vida propia. Como demostró Jesús después de ser resucitado, cuando se le apareció a sus discípulos en Jerusalén, estando ellos con todas las puertas cerradas, reunidos dentro de una casa. Jesús se les apareció después de haber sido resucitado por el Padre. Leamos Juan 20, 21 y 22. Dice: Jesús por eso les dijo otra vez: tengan paz. Así como mi Padre me ha enviado, yo también los envío. Y después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados. Como vemos, Jesús sopló ese aliento de vida que había en su interior para que sus discípulos fuesen llenos de Espíritu Santo, de la fuerza activa de Dios. Sería incoherente pensar que una persona poseía a Jesús y sus discípulos fueron posteriormente poseídos, ellos 12. Y más tarde otras 120 personas. Es mucho más razonable interpretar y concluir que el Espíritu Santo es una energía, un soplo de vida, una fuerza activa de Dios, su Espíritu. Un Espíritu con vida propia que se entristece y puede ayudarnos y defendernos como un abogado defensor, y también puede consolarnos. Pero por favor, no intentemos personificar y hacer de las cosas celestiales cosas semejantes a las terrenales, porque no tiene sentido. Ese tipo de razonamiento es propio de una mente cerrada que solo ve lo terrenal y necesita que lo celestial se parezca a lo terrenal para poder comprenderlo. Vamos a leer el texto de Ezequiel para que veáis cómo el Espíritu de vida de Dios hace que las ruedas que acompañan a los querubines adquieran vida propia a través de él. Esta es una visión que tuvo el profeta Ezequiel junto al río Tebar. Es una visión de 4 querubines a los que acompañan 4 ruedas. Dice sobre las ruedas, Ezequiel 1, 16 al 21. Su apariencia y su estructura eran tal como cuando una rueda resulta estar en medio de una rueda. O sea, había una rueda dentro de otra rueda, una en vertical y otra en horizontal, de forma que las ruedas podían avanzar y retroceder en las 4 direcciones sin tener que girar para cambiar de dirección, sino que cambiaban el sentido. También iban arriba y abajo. Versículo 17. Al ir, iban en sus 4 lados respectivos. No se volvían en otra dirección cuando iban, y en cuanto a sus llantas, tenían tal altura que asustaban. Y sus llantas estaban llenas de ojos, todo alrededor de las 4. Y cuando las criaturas vivientes iban, se movían, las ruedas iban al lado de ellas,
Y cuando a las criaturas vivientes se las alzaba de la tierra, a las ruedas se las alzaba. Y a donde quiera que iba el espíritu, iban ellas en esa dirección. Y las ruedas se levantaban juntamente con ellas, porque el espíritu de las criaturas vivientes estaba en las ruedas. Así pues, era el Espíritu de Dios el que movía, dirigía y alzaba tanto a las criaturas vivientes como a las ruedas, porque el espíritu de las criaturas, de los querubines, estaba en las ruedas. Y les daban vida. Se movían con vida propia gracias al Espíritu Santo, aliento dador de vida. El Espíritu Santo puede dar vida tanto a muertos, haciendo que resuciten, como a objetos, como a las ruedas de los querubines, como puede hacer que un animal hable, como lo hizo el asna de Balaam en Números 22-28. E hizo posible que los apóstoles, al soplar Jesús sobre ellos, pudiesen perdonar pecados. No es necesario ser Dios para perdonar pecados, como alegan los trinitarios, sino tener la autoridad divina que el Padre les da a través de Cristo mediante el Espíritu Santo de Dios. Los apóstoles, al igual que Cristo, perdonaron pecados, resucitaron muertos, sanaron enfermos y expulsaron demonios con el poder del Espíritu Santo. En el Pentecostés, Cristo envió el Espíritu Santo de Dios en forma de lenguas de fuego sobre las cabezas de 120 personas más los 12 apóstoles, que estaban reunidos en Jerusalén, y muchas personas se pusieron a hablar en lenguas. Fijaos que llegó el Espíritu Santo como una brisa impetuosa. Dijimos que era un aliento, un soplo, un viento, con vida propia, no una persona. Leamos Hechos 2, 2 al 4. Dice: y de repente ocurrió desde el cielo un ruido, como una brisa impetuosa y fuerte, y llenó toda la casa en la cual estaban sentados. Y lenguas como de fuego se les hicieron visibles y fueron distribuidas en derredor. Y una se asentó sobre cada uno de ellos, y todos se llenaron de Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas diferentes, así como el Espíritu les concedía expresarse. Versículo 16. Esto es lo que se dijo por medio del profeta Joel. Dice Dios: derramaré algo de mi espíritu sobre toda clase de carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus jóvenes verán visiones, y sus viejos soñarán sueños. Versículos 32 y 33. A este Jesús lo resucitó Dios, del cual hecho todos nosotros somos testigos. Por eso, debido a que fue ensalzado a la diestra de Dios y recibió del Padre el Espíritu Santo prometido, Él ha derramado esto que ustedes ven y oyen. En Juan 6:63, después de haber dicho Jesús a sus seguidores que debían comer su carne y beber su sangre, Jesús dijo: el Espíritu es lo que es dador de vida. La carne no sirve para nada. Los dichos que yo les he hablado son espíritu y son vida. Aquí vuelve a referirse Jesús al Espíritu como algo impersonal, cuando dice: el Espíritu es lo que es dador de vida. Cuando Jesús habla sobre el Espíritu Santo, unas veces lo describe como una fuerza, una energía, un aliento dador de vida, algo impersonal, y otras lo describe como algo personal. Y esto es porque el Espíritu Santo es algo impersonal con vida propia. Y al tener vida propia, se asemeja a una persona sin serlo. Veamos un ejemplo en el que se describe al mismo tiempo como algo impersonal y como algo personal al Espíritu Santo. Segunda a Tesalonicenses 2, 6 y 7.
El apóstol Pablo aquí estaba hablando sobre el advenimiento del anticristo. Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Fijaos en el artículo, lo que lo detiene. El artículo lo denota algo impersonal. Lo que detiene al anticristo e impide que sea manifestado es el Espíritu Santo que Cristo envió a la tierra como nuestro ayudador, como nuestro consolador, nuestro abogado defensor. El Espíritu Santo está operando ahora en la tierra e impidiendo que el anticristo tome el poder del mundo y masacre al pueblo de Dios. Pero cuando llegue el momento, cuando se le deje actuar al anticristo por 42 meses, por 3 años y medio, el Espíritu Santo será retirado del mundo y se le permitirá actuar al anticristo para posteriormente poder ser juzgado y condenado. Dice Apocalipsis 13 que se le concederá hacer guerra contra los santos y vencerlos. Pero la carne, como dijo Jesús, la carne no sirve para nada. Es el Espíritu lo que es dador de vida, y eso nadie puede matarlo. Sigamos leyendo lo que dijo el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 6 y 7. Vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste el anticristo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado. Si os fijáis, primero dice lo que lo detiene y luego dice quién lo detiene, refiriéndose a alguien. Solo hay uno en toda la Escritura al que Jesús se refiere como algo impersonal y personal al mismo tiempo, y ese es el Espíritu Santo, algo impersonal con vida propia. Por eso sabemos que este texto se refiere al Espíritu Santo. Vamos a poner otros 2 ejemplos para que lo entendáis. Ejemplos de Jesús hablando sobre el Espíritu Santo como algo impersonal y luego como algo personal. Leamos Juan 3, 6 y 8. Dice, lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Aquí Jesús estaba explicando a Nicodemo, un fariseo que creía en Jesús, que para nacer de nuevo, para nacer del Espíritu, no es necesario nacer del vientre de la madre, sino que cuando las personas aceptan a Jesús como Hijo de Dios, como el Mesías, y cumplen sus mandamientos y son bautizados con agua, son llenos de Espíritu Santo, pero esto no es visible. El hecho de ser llenos de Espíritu Santo no es algo visible, es como el viento, es invisible. Por otra parte, veamos cómo describe Jesús al Espíritu Santo en Juan 15, 26 y 27. Dice, cuando llegue el ayudante que yo enviaré a ustedes del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, ese dará testimonio acerca de mí. Y ustedes a su vez han de dar testimonio porque han estado conmigo desde que empecé. Evidentemente, el Espíritu Santo no puede dar testimonio por sí mismo, sino que lo hace a través de las personas, en este caso a través de los discípulos. Para ello, estas personas han de ser llenas cada una de ellas de Espíritu Santo. Esto no puede hacerlo una persona, sino una energía, la fuerza activa de Dios, que es como el viento, que es un aliento. De hecho, Jesús recordamos que sopló sobre sus discípulos para llenarlos de Espíritu Santo,
¿cómo puede identificarse con esto una persona? Como no tiene sentido, los trinitarios contestan a esto que es un misterio. Todo por aferrarse a ideas preconcebidas con raíces paganas e intentar explicar las deidades trinas con las escrituras. Ellos utilizan este texto y dicen que aquí dice que el Espíritu da testimonio, por lo tanto tiene que ser una persona. Yo les contesto con otro texto. Primera de Juan 5:7. Porque hay tres que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. ¿Acaso el agua y la sangre son personas? Aquí dice que dan testimonio. De ninguna manera. Sino que está hablando de forma metafórica, como tantas otras veces en las Escrituras. De la misma manera, el que el Espíritu dé testimonio es una alegoría, una metáfora. Además, no contentos con esta falsa interpretación literal de atribuir al Espíritu Santo la testificación como persona, cuando sabemos que el Espíritu Santo necesita llenar a una persona para que ésta testifique, no contentos con esto, han añadido a este texto un fragmento que no existe en las Escrituras originales. Y esto, hermanos, es muy grave. Añadir textos a las Escrituras es muy grave. Dice Apocalipsis 22:18, si alguien hace una añadidura a estas cosas, Dios le añadirá a él las plagas que están escritas en este libro. Fijaos en el añadido. Primera de Juan 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y los tres son uno. Todo este texto entero es un añadido que no existe en las Escrituras originales, y podéis comprobarlo buscando en vuestros móviles este texto, Primera de Juan 5, 7 y 8, en la Biblia interlineal, que lo traduce del texto original en griego. En el versículo 8, para confundir, vuelven a repetir algo parecido. Dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. El texto original solamente dice, porque hay tres que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. No dice nada ni del cielo, ni de la tierra, ni del Padre, ni del Verbo, solo del Espíritu, el agua y la sangre. Tampoco dice que son uno, dice que están de acuerdo, que concuerdan. El agua del bautismo de Cristo, la sangre del sacrificio de Cristo y el Espíritu Santo de Cristo que el Padre le envió para que hiciese milagros. Estos tres dan testimonio de manera metafórica de Jesús. Añadiendo textos que no existen en la escritura original, solo demuestran que la enseñanza de la Trinidad es falsa y se ven obligados a añadir argumentos que la apoyen, porque no hay ningún texto en la Biblia que apoye una Trinidad de tres personas en una. No lo hay. Si lo encontráis, hacédmelo saber en los comentarios. El Espíritu Santo no puede dar testimonio por sí mismo, porque no es una persona. Necesita llenar a una persona para poder actuar a través de esa persona. El Espíritu Santo es una energía que llena nuestro cuerpo. Necesita actuar a través de alguien, porque es un poder, una energía que da dones y poder a las personas a las cuales llena. Así lo explicó el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, del 8 al 13. Dice, por ejemplo, a uno se le da mediante el Espíritu habla de sabiduría,
a otro habla de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro dones de curaciones por ese único Espíritu, a otro operaciones de obras poderosas, a otro profetizar, a otro discernimiento de expresiones inspiradas, a otro lenguas diferentes y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas operaciones las ejecuta el uno y mismo Espíritu, distribuyendo a cada uno respectivamente, así como dispone. Versículo 13. Porque de hecho, por un solo Espíritu, todos nosotros fuimos bautizados para formar un solo cuerpo, seamos judíos o griegos, seamos esclavos o libres, y a todos se nos hizo beber de un solo Espíritu. Como veis, por medio del Espíritu de Dios nos son transmitidos dones de discernimiento, conocimiento, sabiduría, profecía, sanación, habla en lenguas, etc. Cada cual recibe un don distinto. Por el Espíritu Santo somos bautizados y todos bebemos de un mismo Espíritu. Si analizáis todo esto sin ideas preconcebidas, solo leyendo la Escritura, efectivamente discerniréis que el Espíritu Santo es una fuerza, una energía, un aliento que proviene del Padre y nos da vida, nos llena y nos hace entender. Nos abre los ojos al entendimiento. Nunca sacaría la conclusión, según la Escritura, de que el Espíritu Santo es una persona y mucho menos que forme parte de un Dios trino y que cada una de esas tres personas sea Dios. La Escritura no nos enseña un Dios trino. Dios es único y exclusivo. Su Hijo unigénito es el primer ser que Dios engendró en el principio de la eternidad. Su Hijo unigénito, mucho antes de crear los cielos y la tierra. Y el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, su aliento de vida. Y los tres son de naturaleza divina, sin ser Dios. Por último, veamos los frutos que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas. Leamos Gálatas 5:22. Dice, por otra parte, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, gran paciencia, compasión, bondad, fe, apacibilidad, autodominio. Contra tales cosas no hay ley. Hasta aquí el estudio de hoy. Espero que hayáis comprendido lo que es el Espíritu Santo y cómo actúa en nosotros. Hasta un próximo vídeo donde explicaré el libro de Gálatas en los textos referentes a cómo el apóstol Pablo entendía que había que seguir la ley en nuestros días y qué ocurrió con la ley después de la muerte de Cristo. Gracias por escuchar la palabra inspirada. Un abrazo. Chao.